Bienvenidos a Iglesia Cristiana Casa sobre la Roca, Mérida, Yucatán. Hoy es martes de estudio bíblico y estamos viendo el libro de Gálatas. Estamos en el capítulo 5, terminamos el capítulo 4 la semana pasada y vamos a iniciar con el capítulo 5. Vamos a ver los versículos del 1 al 12 y el tema es un desafío a caminar firmes en la libertad del Señor Jesucristo. Vamos a hacer una pequeña oración para iniciar. Señor, te damos gracias porque tú nos has dado la bendición, Señor, de poder estar un día más en este mundo, Señor. Nos has dado la oportunidad, Señor, de buscar tu rostro, buscar tu reino y tu justicia. Pedimos, Señor, que esta prédica, esta enseñanza, Señor, sea dirigida por tu Espíritu Santo, que Él prepare los corazones, que abra los ojos y oídos espirituales y que ellos puedan conocer, Señor, la verdad para que sean libres. Te pido, Señor, que obres en cada corazón, de la iglesia, cada persona que escucha, Señor. Pedimos tu misericordia para esas personas que aún no te conocen, Señor. Y también para esas personas que aún creen conocerte y aún no te conocen, Señor. Y para nosotros, Señor, que también estamos, Señor, dependiendo de tu gracia, Señor. Bendícenos igual con tu palabra, con tus enseñanzas. Y haznos ver, Señor, más la luz y poder estar siempre en tu voluntad. Bendice, Señor, esas personas que están siendo azotadas, Señor, por la pandemia y otras enfermedades que están saliendo, Señor. Bendice al mundo, Señor. Que tu evangelio llegue a todas partes, porque eso es lo primordial de lo primordial, Señor. Sabemos que este no es el fin, Señor, porque tú nos has enseñado a través de tu palabra. Y pedimos, Señor, que siempre, Señor, nos tengas con esa certeza de que tú estás en todo control, que nada escapa de ti. Ponemos todo esto en tus manos y que tú seas glorificado con esta predicación en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces continuamos con el estudio. Estamos en Gálatas capítulo 5. Si puedes abrir tu Biblia en el libro de Gálatas capítulo 5. Vamos a iniciar desde el 1, pero vamos a dar un repasito de lo que vimos la semana pasada, donde el apóstol Pablo se había enfocado en defender el evangelio de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Y vimos que usó así como base una alegoría en Génesis, tomando el ejemplo de Sara, tomando el ejemplo de Agar. Finalmente, pues vimos que él demostró a los Gálatas y también a nosotros que la vida cristiana debe estar centrada en el Señor Jesucristo y en los recursos que Él nos ha provisto por la obra del Espíritu Santo. Solo así podemos vivir una vida cristiana, porque Dios ha dispuesto solo el Evangelio de la gracia para que podamos ser salvos. Porque nadie puede ser salvo por la ley y por la gracia. O sea, nadie puede ser salvo por el Evangelio, más añadirle algo más, solo por la sola fe en Cristo. Pablo dijo que deberíamos tener cuidado, dio una advertencia sobre esto, y que está en cada uno de nosotros, pues el obedecer a Dios, ¿no? Y debemos decidir tomar qué camino elegir. Y Pablo señala, Dios señala, nosotros señalamos que tomemos el camino correcto, que es la búsqueda del Señor por la sola gracia en Cristo Jesús. Hoy vamos a iniciar con los dos últimos capítulos de Gálatas, el capítulo 5, el capítulo 6. Dijimos que son más enfocados en una aplicación y realmente es enfocados en cómo debemos aplicar, pero esa libertad en Cristo. Vemos que Pablo exhortó con esta libertad y demostró a los Gálatas esta libertad. Así que hoy el apóstol Pablo se va a enfocar en que debemos ser desafiados, porque va a desafiar a los Gálatas y nosotros debemos ser desafiados a vivir firmes en esa libertad que el Señor Jesucristo dio a través de su muerte y su resurrección. Entonces vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 1. Dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Hacemos pausa en el versículo 1 y acá vemos que el apóstol Pablo está prácticamente conectando el capítulo 4 con el capítulo 5, al decir estad pues. Está recordándonos, no solo a nosotros, también a los Gálatas, lo que el Señor enseñó en el capítulo 4, y esa enseñanza fue que ya son libres, que ya somos libres por medio de la sola fe en el Señor Jesucristo, que no podemos confiar en nuestra propia bondad, que no podemos confiar en nuestra buena moralidad para ir al cielo, o en ser generosos para ir al cielo, sino que el Señor Jesucristo es el único que nos ha hecho libres a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Solo podemos confiar en su justicia del Señor Jesucristo para libertad y para santidad.
Nada más que la justicia de Cristo es la que nos hace libres, o sea, y nos hace a su imagen. De hecho, Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30 nos dicen que porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea, esa justicia de Cristo aún así nos hace justos, pero también nos hace a su imagen. Y dice el versículo 30, y a los que predestinó a esos también llamó. Y a los que llamó a esos también justificó. Y a los que justificó a esos también glorificó. O sea que cuando ya somos libres por la justicia de Cristo imputada en nosotros, por esa fe que tuvimos solo en el Señor Jesucristo, ya somos llamados, somos glorificados. O sea, es un hecho que nos ha justificado y que vamos a ser glorificados en el día postrero. Es algo que no va a suceder, el hecho de que pierdas tu salvación, porque muchos entienden a veces que se puede perder la salvación, pero la salvación no se pierde porque es un don que Dios da, y Dios los dones que da no los quita. El Señor pide cuentas de ellos. Entonces no podemos creer que nuestra salvación está enfocada en lo que nosotros hacemos, en lo que trae méritos para nosotros, porque no se puede hacer algo para ser salvos. La Biblia muestra claramente que solo podemos confiar en la justicia del Señor Jesucristo para salvación. Ahora pongamos mucha atención. En el caminar en la santidad es un hecho que al haber sido regenerados por el Espíritu Santo, que es Dios mismo, pues obviamente va a haber un caminar en santidad. Nos va a dirigir a ese caminar en santidad. Nos va a llevar a este caminar en santidad. Pablo dice que somos regenerados y que ya sabemos que la ley moral pues sigue vigente, ¿no? Pero en el sentido de santificación, o sea, esa ley moral, porque Dios es moral, pues sigue para nosotros. De alguna manera debemos obedecer estos mandatos, estos mandamientos, porque nos sirven para caminar en santidad. Y no las tomamos como unos términos para justificación. No es importante mencionar y es importante entender que no podemos tomar estos mandamientos morales, para esta ley moral, para justificarnos ante Dios. Solo la justicia de Cristo. Entonces eso muestra claramente la diferencia entre los judaizantes y su sistema legalista, que es contraria a la fe, a la sola fe en Cristo Jesús para salvación. Entonces nosotros como cristianos debemos creer en la importancia de esa ley moral para santidad, en guardar esos 10 mandamientos para santidad. O sea, debemos entender que para santificación debemos caminar en ellos, no para salvación. Por eso Pablo dice que no nos sujetemos a ese yugo de esclavitud. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Aquí está muy claro lo que Pablo está diciendo. Así que es importante enfatizar que somos justificados únicamente por la imputación de la justicia del Señor Jesucristo. Pero en la santificación sí tenemos que esforzarnos para la gloria de Dios, pero no estamos bajo el yugo. Recuerden que la ley está debajo de nosotros. Ahora, cabe mencionar que los judaizantes y lamentablemente el catolicismo no están distinguiendo la justificación y la santificación. O sea, como que las toman juntas y no las están distinguiendo. Realmente el no tomar en cuenta esta justificación de la santificación convierte al hombre en su propio salvador. Y no es un pleito, no es un ataque, solo es importante señalar el grave error de creer que podemos ser salvos por nuestros propios méritos o por los méritos de otros seres humanos. Porque cuando pensamos y creemos esto, olvidamos que solo podemos ser salvos, que solo podemos ser justificados, que solo podemos ser santificados y glorificados por los méritos de Dios, quien vino a humillarse, a encarnar, quien murió en la cruz del Calvario, quien resucitó para salvarnos, y solo creyendo en Él como nuestro único Señor y Salvador podemos ser salvos. Entonces la Biblia nos muestra claramente que las leyes ceremoniales, que las leyes civiles y las morales, entre todas estas leyes, las únicas que están vigentes son las leyes morales, para que andemos por ellas para santificación. Las otras leyes ya no son vigentes, pero sirven, como dijimos en otras enseñanzas, para hacer comprender el plan de Dios. O sea, cuál es su finalidad, y tienen su utilidad, lo hemos dicho, ¿no? Entonces Pablo menciona que no debemos estar sujetos a este yugo de la esclavitud, y esto nos recuerda a Pedro en
libro de Hechos, capítulo 15, versículo 10, él dijo algo similar sobre aquellos que traen a los gentiles bajo la ley. Él dijo, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Pedro, el apóstol Pedro está diciendo, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo un yugo sobre el cuello de los discípulos que ni nuestros padres han podido llevar? Aquí el apóstol Pedro está hablando y como dijimos la semana pasada, no debe estar la ley por encima del cristiano, sino que la ley debe estar por debajo. Aquí Pedro está diciendo, ¿por qué tentáis a Dios poniendo un yugo sobre el cuello de los discípulos? O sea, la ley nunca debe estar por encima del cristiano, siempre debe estar por debajo del cristiano. Y en esta cita el apóstol Pedro demuestra que ni los mismos judíos pudieron justificarte ante Dios por la ley. Acá dice que ni nuestros padres han podido llevar. Así por lo que estamos entendiendo acá que no había que poner estos yugos pesados sobre los gentiles, que es lo que están haciendo los judaizantes. Los maestros judíos en esas épocas habían encontrado 613 mandamientos para mantener la ley de Moisés. Esto es imposible de cumplir. Y Pedro aquí está mencionando que por poner estas cargas a los demás, pues están cayendo en tentar a Dios. Entonces no hay que tentar a Dios. Vamos a continuar con nuestro texto. Estamos en el versículo 2 del capítulo 5 de Gálatas. Y dice aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Estamos en el versículo 4, hacemos pausa. Y vemos que Pablo está acá identificando un evangelio que es falso. Está mostrando que este evangelio es anticristo, que hace a Cristo a un lado, que los obliga a cumplir un requisito adicional a lo que es la justificación que el Señor Jesucristo da. Entonces esto es lo que puede enseñar hoy día un judaizante, al igual que un legalista. Así que es necesario conocer bien que no podemos o que no puede ser justificado añadiendo algo más a la sola gracia de Dios en Cristo Jesús. Que no hay obra que tú hagas, que no hay cumplimiento que tú hagas que ayude o que añadas a esta obra. Si lo haces, dice Pablo, que estás abrazando la ley, que estás abrazando las obras y que obviamente estás dejando fuera de tu vida al Señor Jesucristo. Cristo deja de ser tu justicia por lo que estás creyendo. Quiere decir que estás tú intentando ganar la salvación por tus propios méritos, por tu propia justicia, por ti mismo. Entonces un evangelio anticristo es uno que te dice que si tú cumples la ley, que si tú haces tales obras o algo para Dios, puedes ganar el cielo. Y esto es lo que todas las religiones están enseñando. Es por eso que mucha gente cree que si te portas bien, o que si haces buenas obras, o que una persona aparte de ti haga por ti, por ejemplo tu madre o cualquier persona que esté orando por ti, o con por ejemplo las indulgencias, pues que puedes ser salvo por las obras de estas personas y que por eso puedes entrar al reino de los cielos. Y esto, repito, esto es un evangelio anticristo. Esto es un evangelio anticristo. Si confías en ti mismo, si yo confío en mí mismo en lugar de Cristo, dice Pablo, de nada os aprovechará Cristo. Aquí se dice, de nada os aprovechará Cristo. O sea, que dice Pablo que de nada servirá que digas que tú eres de Cristo, que nada servirá que tú digas que soy cristiano, o que vayas a las iglesias, vayas a las reuniones, que aprendas de la Biblia, que te bautices, o que hagas lo que hagas. Cristo no será tu Salvador ni tu Señor. Aquí Pablo está siendo de alguna manera contundente. En el versículo 3 enfatiza, porque es tan importante que dice otra vez testifico. Aquí prácticamente está diciendo, lo repito, es tan importante que Pablo hace énfasis en ello. Si quieres ser acepto delante de Dios mediante la ley, en este caso están imponiendo la circuncisión, aunque también pudiera ser otra ley. Entonces dice Pablo, están obligados a obedecer cada una de las ordenanzas de la ley de Moisés y obviamente han quedado separados totalmente de Cristo. Han caído de la gracia de Dios, dice Pablo. En el versículo 4, solo caen de la gracia de Dios los que nunca fueron salvos. Los que sí lo son, ¿qué van a hacer cuando sean confrontados con esa enseñanza? Pues obviamente pueden
de alguna manera volver al camino por la exhortación. De hecho es una tremenda exhortación que está haciendo acá el apóstol Pablo, y obviamente los que sí son, pues van a volver al camino, pero los que no son, primera de Juan capítulo 2 versículo 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Está siendo muy claro el apóstol Juan acá. Así que vemos que que van a haber personas que no van a ser de Cristo. En esos tiempos, pues alguna vez habían sido engañados, como en este caso, pero tenían la oportunidad, por la confrontación que Pablo estaba dando, tenían la oportunidad de volver al camino. Pero los que son de apariencia, los que realmente no son, ellos van a seguir creyendo, van a seguir engañados y no tardarán en irse, como usualmente pasa hoy día en las congregaciones. ¿Qué pasa en las congregaciones de hoy? Pues algunos van de alguna manera a otras, se van a otros lugares, pero se van bien. ¿Por qué? Porque el Señor los ha llamado a otro lugar. Pero hay quienes se van no por este llamado, sino por rebeldía o porque nunca fueron de Cristo. Entonces cualquier corriente que viene los engaña, se los lleva. Y es triste que pase esto, pero la palabra es clara. Dice acá que no eran de nosotros, que no son salvos, porque el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de juicio y de justicia. Y si no hay esta convicción en esas personas, si no hay una verdadera de alguna manera confrontación por el Espíritu, no va a haber una regeneración, no va a haber un arrepentimiento para perdón de pecados, no va a haber una justificación, mucho menos una glorificación. ¿Por qué? Porque solo el ser humano que es convencido por el Espíritu Santo de su naturaleza caída, o sea, que es convencido de que no es una buena persona ante Dios, aún sea moralmente bueno, que todo lo que haga, aún se vea ante la sociedad bien, es inmundicia delante de Dios. Solo ese ser humano que reconoce, porque el Espíritu Santo de alguna manera lo convenció de que su justicia es inmundicia delante de Dios, y reconoce por el Espíritu Santo que nada puede hacer para ser salvo, que nada puede aportar para ser salvo, y le queda bien claro que está totalmente condenado por la naturaleza y que es un vil pecador destituido de la gloria de Dios. Ese es el que va verdaderamente a ser rescatado. ¿Por qué? Porque va a haber un corazón arrepentido, un corazón humillado, quebrantado. ¿Por qué? Porque fue convencido por el Espíritu Santo, y ese convencimiento que dio el Espíritu Santo, pues obviamente va a traer ese rescate del Señor Jesucristo, va a ser imputada la justicia y obviamente será sanado por el médico. ¿Y por qué digo que será sanado por el médico? Porque el Señor Jesús fue muy claro cuando oyó que los fariseos decían en el Evangelio de Lucas que por qué estaba con estos de alguna manera malhechores, pecadores, por qué comía con ellos. Pues el Señor Jesús, al escucharlos, le responde en Lucas capítulo 5 versículo 31 y 32, les dice: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces el Señor vino realmente por los enfermos, y estos son los pecadores, y toda la humanidad es pecadora. Hay muchísimas personas que no se sienten pecadores, que viven engañados, como estos fariseos que estaban dudando y estaban poniendo de alguna manera en tela de juicio lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo, porque ellos no creían que necesitaran ser sanados, o sea, no creían que necesitaban ser salvados de la condenación eterna. Ellos se sentían que eran salvos porque venían de Abraham. Entonces, estas personas, fariseos, hoy día hay mucha gente que cree que no necesitan ser salvados. ¿De qué condenación? Ni siquiera creen en la condenación. No necesitan que alguien los salve, porque para ellos no están condenados, para ellos están bien, ellos viven bien, ellos no se meten con nadie, ellos de alguna manera son generosos y tienen sus obras pues ante la sociedad que son bien vistas, pero no están viendo que necesitan ser salvados por el único que puede salvarlos, y ese es el Señor Jesucristo. Entonces los que no creen tener esa necesidad de ser salvados, pues están siendo negligentes. Estos que no son realmente, de alguna manera, no están viendo su realidad y no son diligentes para buscar a Dios urgentemente, es porque ellos creen que por sus propias obras morales, por su propia generosidad o por tal vez cumplir algunos requisitos, van a poder ganar el cielo, van a poder ser salvos.
y no quieren entender que no se puede ganar el cielo, que por esas cosas no puedes realmente ser justificado ante Dios, y que por tu propia justicia lo único que vas a ser es condenado y sentenciado a un castigo perpetuo. Entonces hay una cerviz en el mundo entero, una cerviz dura, un corazón duro al evangelio de la sola gracia del Señor Jesucristo. Entonces, lamentablemente, muchas religiones enseñan esto y mucha gente está condenada sin darse cuenta y siguen este camino que para ellos tal vez es camino de bendición, pero es camino de perdición. Gálatas 5, del 5 al 6 nos dice: pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Aquí vemos que podemos ver, prácticamente se está presentando aquí un evangelio que es el verdadero. Vemos que Pablo señala una actitud que solo puede venir de personas que realmente creen solamente en el Señor Jesucristo para salvación. Estas personas son personas que ya son regeneradas por el Espíritu Santo y tienen una actitud de un intenso anhelo, una espera ansiosa de algo. Y ese algo que desean acá dice que es la justicia, esperan recibir la justicia por la fe. Se sienten afortunados de ello y lo son porque es la justicia de Cristo que va a ser imputada, porque esa es su esperanza. Esa justicia que no está tratando de ganar la salvación mediante la realización de buenas obras, sino que es la justicia que es de Cristo por los méritos de Cristo, por los méritos del Señor Jesucristo. Nadie es un legalista o un judaizante a través del Espíritu, porque los que caminan en el Espíritu saben que el estar circuncidados no significa nada. No significa nada. Lo importante para estos creyentes es la fe que actúa por la gracia de Dios. Entonces, esta gracia de Dios vemos que es ausente esta fe en la gracia de Dios vemos que es ausente en los legalistas, porque en ellos no se encuentra, no hay esa fe sola en Cristo, sino solo tienen esa fe en sus propios méritos, en sus propias acciones, pero no en la fe, en la gracia, sino en la ley y en las obras. Contrario a los que son cristianos, ellos están esperando con ansias esta esperanza de esta justicia que los va a salvar. Por eso todo cristiano que realmente es un verdadero cristiano, pues cree con certeza de que si muere será abrazado por la misericordia eterna en el cielo. Entonces, únicamente vemos que se puede confiar en el Señor Jesucristo, no se puede confiar nada más. Ese de morir y ir al cielo es únicamente por el Señor Jesucristo. Esta esperanza de la justicia no viene del ser humano. De hecho, el Espíritu Santo es el que es utilizado como una fuente que da esa fe para esa esperanza de la justicia. Porque solo por fe pueden ver realmente el ser humano la justicia de Cristo. Porque antes de ser de Cristo, solo por fe ves tu realidad, como dijimos hace rato, tu condenación. ¿Por qué? Porque traes en el ADN tu pecado. Eres por naturaleza caído. Entonces, solo por esa fe puedes ver tu realidad, y obviamente el Espíritu Santo es el que te convence, es quien da la fe, y también te da la fe no solo para convertirte, sino también para crecer en lo espiritual, para creer en lo divino, para creer en lo espiritual. Así que la salvación no viene de nosotros, sino viene de Dios, viene del Señor Jesucristo por esa fe creada por el Espíritu Santo. Esa fe no solamente cree en la justicia de Cristo, también obra en el amor. El ser humano, después de haber sido salvado, al tener una fe verdadera que obviamente viene del Espíritu, comienza a obedecer a Dios, comienza a sentir ese amor, y por ese amor empieza a obedecer a Dios, porque ese amor ya fue depositado en él. Entonces empieza a guardar esa ley, pero no la ley completa, sino la ley moral de Dios por amor al Señor Jesucristo. Porque cuando amas, quieres agradar. Lo mismo pasa cuando tú amas a una persona, ¿no? O sea, quieres agradar a esa persona, realmente haces cosas para que se agrade porque lo amas. Y eso pasa con nosotros, obedecemos la ley moral de Dios porque lo amamos, pero no lo hacemos como el judaizante, que queremos obedecer la ley de Dios para salvarnos, queremos obedecer la ley de Dios porque queremos realmente
que nos vean a nosotros, que nosotros pudimos haberlo ganado. Y esto no es lo que el Evangelio está enseñando. Ellos no están obedeciendo a Dios por amor, sino por temor a ser condenados. Y es evidente que viven con esa falta de seguridad de ser salvos, porque están apurados viendo cómo cumplir, porque necesitan ser salvados y tener cuidado de no ser condenados. Esto nos muestra que no tienen convicción de que ya son del Señor. Obviamente no lo son, pero no hay esa convicción porque el Espíritu Santo no se las da, no hay esa certeza, y por eso siguen creyendo que por sus propios méritos pueden ser salvados. Ellos pueden ser su propio salvador. Entonces, todo lo que hacen, lo hacen para salvación y lo hacen por temor a ser condenados y no por amor a Dios. Entonces viven en una esclavitud perpetua. Viven de alguna manera presos en esto. En cambio, el verdadero creyente, el que es cristiano, obedece a Dios por amor, pero por amor puro, no fingido. El amor también debe tener una fe, una confianza permanente en quien es el Señor Jesús y lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Entonces la fe tiene que trabajar a través del amor. Por ejemplo, Herodes tenía fe. Él creía que Juan el Bautista era un hombre de Dios, un varón de Dios, un profeta de Dios, un verdadero profeta de Dios. Pero no había esa fe que obra a través del amor. Entonces, por eso decidió o tomó la decisión de asesinar a Juan el Bautista. Tú puedes tener una fe, pero no hay esa fe que es que obró a través del amor, que fue a través de Cristo. La fe verdadera, la fe salvadora, trabaja a través del amor. Continuamos con nuestro texto en el versículo 7. Vosotros corráis bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. Hacemos pausa en el versículo 10 y vemos que Pablo le está enseñando a los gálatas que los judaizantes estaban persiguiendo a los verdaderos creyentes, que estaban estorbando su caminar en Cristo. Ellos estaban caminando bien y vinieron a estorbarlos, y que estos judaizantes pues no son buenos, sino que son falsos profetas, que son del diablo, y que este evangelio que ellos están presentando es del diablo, o sea que está totalmente distorsionado. Y esta es la raíz de todo esto, porque los gálatas estaban dejando al Señor Jesús y se estaban dejando guiar por estas falsas enseñanzas, y que son falsas enseñanzas y vacías aparte, porque no tienen realmente a Dios, no está Cristo en medio. Entonces, este legalismo de los judaizantes estaba causando un estorbo, estaba causando estragos en los gálatas. Por eso Pablo dijo que esto no procede de Dios, ni viene de Dios, porque el Espíritu Santo va a obrar a través de un verdadero evangelio y te va a llevar a Cristo, y no está apuntando a Cristo. Entonces acá dice Pablo, es como un poco de levadura que leuda toda la masa. O sea, en contexto vemos que por una falsa enseñanza que se está dando, se va distorsionando la obra de Dios y termina en conflictos, termina en caos. Entonces la levadura casi siempre fue representada como una influencia del mal. Entonces Pablo está diciendo que el compromiso legalista que tienen ahora con los judaizantes puede parecer pequeño, pero es tan peligroso que puede corromper todo. Está diciendo, porque la levadura, dice, leuda toda la masa. Entonces vemos a los gálatas que están siendo persuadidos por los judaizantes. Estaban ellos hablando, prácticamente los judaizantes estaban hablando en contra de Pablo, en contra del evangelio que Pablo predicaba. Y esto es lo que pasa cuando no se está atento a las señales, no se está atento a las advertencias del Señor. Solo están escuchando sin poner la atención debida y se dejan llevar por cualquier corriente de aire. ¿Cuántas personas hoy día no se dejan llevar por falsos evangelios, por doctrinas de alguna manera desviadas? Entonces está pasando hoy día lo que estaba pasando en esos tiempos. Aquí vemos que primero se presenta una falsa enseñanza, y eso pasa hoy día. Luego vemos que ellos se fueron contra Pablo, los judaizantes se fueron contra Pablo, y al final pues se causó un tremendo problema, un tremendo caos. Y hoy día es similar. Los judaizantes de hoy día, los legalistas de hoy día, se van contra los pastores, diciendo que son falsas enseñanzas la de los pastores, y empiezan a causar divisiones, y empiezan a hacer que prácticamente se empiece a formar de alguna manera
una mentira que es como levadura que va a leudar, y obviamente pues estas personas que no están firmes, pues obviamente empiezan a ser desviados por no permanecer firmes en la sana enseñanza y permiten ser persuadidos, permiten que personas que no son de alguna manera de Cristo empiecen a dirigir a estas personas y empiezan a dirigirlos mal. Entonces esto puede pasar en cualquier congregación, nadie está libre de esto. O sea, esto puede pasar en cualquier lugar. Si tú estás de alguna manera en una iglesia, en una congregación donde esto esté pasando, es de tener cuidado y es mejor a lo mejor que te quites esa iglesia. Estos legalistas tienen un patrón, dirigen a las personas a una falsa enseñanza, empiezan a meter al mundo poco a poco. Por ejemplo, hoy día mucha gente mete esto del Halloween, que nada que ver, o sea, es diabólico, y empiezan obviamente a dirigirlos a que esto no es malo, esto nada más están exagerando estas personas, son legalistas ellos, pero realmente es algo que está entrando, que empieza a leudar y puede de alguna manera destruir toda la obra. Entonces, estas personas son evidenciados porque ellos de alguna manera se sienten bien, ellos todo lo saben, no permiten que nadie los corrija, realmente sienten que ellos son los únicos que dicen la verdad, y pues es obvio, porque es obvio que son identificados porque son egocéntricos. Ellos no aman al Señor porque van en contra de Cristo, van en contra de su palabra, y no aman al pueblo santo de Dios porque solo quieren de alguna manera llamar la atención para ellos, solo quieren que de alguna manera vean a ellos y a sus propios grupitos, porque ellos se mantienen en grupos cerrados que no permiten que realmente les hagan ver su error, ¿no? Y eso termina mal. ¿Por qué? Porque empiezan a ver de alguna manera tanto el daño que están causando, que empiezan a haber críticas, empiezan a haber chismes, empiezan a haber falsas acusaciones, hasta que causan ese terrible daño. Y Pablo pues estaba diciendo a los Gálatas lo siguiente: tengo confianza en ustedes. Pero en realidad Pablo estaba diciendo que esta confianza no es en ellos, sino que es en el Señor. Porque el Señor pues no va a dejar a ese remanente que sí está buscando de Dios a que perezca, porque Dios tiene cuidado de ellos. Así que Pablo está seguro que el Señor va a obrar y que lo haría con juicio, y un juicio que vendría sobre aquellos que están haciendo tropezar a estos. Y esto nos hace recordar al Señor Jesucristo en Mateo capítulo 18, versículos 6 al 7, donde dice: cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Entonces está muy claro, acá dice: cualquiera que haga tropezar a estos que creen, a esos pequeños que creen en mí. Y aquí estamos viendo realmente que los están haciendo tropezar para no creer en Cristo, sino que necesitan algo más aparte de Cristo para ser salvos. Entonces cualquiera que esté pervirtiendo el evangelio de Cristo, el de la sola gracia en Cristo, es una persona culpable. Y su rango, su reputación no lo va a proteger de Dios. No le servirá de nada ante la justicia de Dios. Entonces el tiempo en que sucederá, pues no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Dios cumple sus promesas. Así que Dios dará la sentencia, Dios pagará por dirigir a las personas a un falso evangelio, y esto es un hecho. Entonces Pablo por eso está diciendo: confío en ustedes, confío en el Señor que va a obrar. Continuamos con los versículos de nuestro texto de hoy. Dice el versículo 11 y 12, que son los finales: y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Entonces vemos acá que no solo los Gálatas estaban siendo estorbados, no solo estaban haciendo pues de alguna manera estorbo para estos Gálatas, sino que también para Pablo. Pablo predicaba el evangelio puro de Cristo, la sola suficiencia del Señor Jesucristo. Estamos viendo que está predicando un evangelio no adulterado, sino puro. Pablo no vemos enfocarse en ganar gente por proselitismo, por dinero, sino para Cristo.
Y dejó bien claro que él ya no predica la necesidad de la circuncisión. Y la prueba, dice Pablo, es que soy perseguido ahora por los mismos judaizantes legalistas. Si yo predicara eso, pues no sería perseguido. Pero soy perseguido por estos judaizantes legalistas. Esa es la evidencia. Pero vemos que Pablo no predica eso, pero lleva con orgullo, dice acá, que el escándalo de la cruz. El legalismo no puede manejar el escándalo de la cruz. Y la muerte del Señor Jesucristo en la cruz es para decir al mundo: hey mundo, no pueden salvarse por sí mismo. Yo, el Señor Jesucristo, es el único que puede salvar, el que puede ser sustituto de ustedes, el que puede tomar su lugar. Porque sin Él no hay esperanza. No hay esperanza. Entonces, cuando confiamos en el legalismo, cuando creemos que podemos, al menos en parte, salvarnos, hacer algo por nosotros mismos, pues obviamente estamos yendo en contra del escándalo de la cruz. Y esto es aberración ante Dios, es herejía. Quita lo que hizo, la obra que Cristo hizo en la cruz. Entonces, este escándalo de la cruz tiene una función siempre de ofender a la naturaleza del hombre caído. Porque cuando presentamos a Cristo muerto y resucitado para salvación de una condenación, ¿qué pasa con el ser humano? El ser humano es egocentrista, él no necesita salvación. Yo no pedí que venga a morir por mí. O sea, ¿para qué me creó si voy a tener que hacer lo que Él y no me deja hacer lo que yo? O sea, cosas que muestran que hay egoísmo, que hay egocentrismo. Creen que no necesitan ser salvados, creen que ellos mismos pueden de alguna manera con su generosidad, con sus méritos, ganar la salvación por sí mismo. Y este escándalo de la cruz es realmente la gloria de Dios y se está presentando de alguna manera a las personas, pero el legalismo lo quiere derribar. Sin embargo, este escándalo derriba al legalismo, derriba a los judaizantes. Entonces vemos que por último Pablo les dice fuertemente que esos que están queriendo derribar este evangelio verdadero y que no van a poder, que esos que persiguen a los que son cristianos, porque están persiguiendo a los gálatas, como Ismael perseguía a Isaac, deberían ser expulsados como Ismael y Agar fueron expulsados. Entonces aquí vemos que, aparte de que dice que deberían ser expulsados, vemos que dice: y como ellos exigen circuncisión, esos judaizantes legalistas estaban exigiendo circuncisión, como ellos mismos están exigiendo circuncisión según para algo bueno, pues ellos mismos deberían amputarse por completo, dice Pablo, algo fuerte, ¿no? Entonces, ¿por qué dijo esto Pablo? Vamos a estudiarlo para que sepamos el por qué, ¿no? Morris dijo que la castración era conocida por los ciudadanos del mundo antiguo, porque se practicaba con frecuencia por los sacerdotes paganos en los cultos de la región de Galacia. Entonces aquí está mostrando Morris que la idea de Pablo fue que si ellos decían que el corte, o sea la circuncisión, te haría justo, dice Pablo, ¿por qué no se lo hacen ellos mismos como los sacerdotes paganos? ¿Por qué no llegan hasta el final y se castran ellos mismos? Decía Pablo, ¿no? Pues si ellos creen que el corte, la circuncisión los hace justos, pues esto los haría más justos ante Dios. Entonces aquí vemos que Morris observa acertadamente esto que decía Pablo era una cosa terrible de desear, pero la enseñanza realmente es lo que estaban haciendo ellos. Y obviamente si era terrible, era peor que estaban haciendo de alguna manera a los cristianos querer hacer estas cosas. Entonces por eso Pablo dice, pues si ellos creen que es eso, pues que ellos se castren. Entonces los gálatas de alguna manera conocían esto de la circuncisión y de la castración. Estaban familiarizados con esto porque se practicaba, ya vimos que se practicaba constantemente en esos tiempos y por allá, ¿no? Entonces al escribir esto Pablo también quiso decir que estos legalistas, estos judaizantes legalistas, que aparte que fueran separados de la congregación, que también se mutilaran, ¿no? Pero vemos que aquí está diciendo que deberían ser separados de la congregación como lo requiere una cita bíblica del Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 23, versículo 1, donde dice: el que está castrado, veamos la unión de estas cosas, el que está castrado por aplastamiento o mutilación no entrará en la congregación del Señor. Entonces Pablo está diciendo que se castren y que sean de alguna manera separados, ¿no? Entonces vemos que en conclusión, todo este texto que leímos hoy, vemos que el apóstol Pablo, que ha dejado varios puntos en claro para nosotros, nos enseña que el legalismo
no es correcto, es poca cosa. ¿Por qué? Porque nos quita de la libertad de Cristo y nos pone en la esclavitud. ¿Qué está haciendo esto? Que el Señor Jesús y su obra no tengan provecho para la humanidad, o sea, no son de provecho para la humanidad. Entonces, no es correcto el legalismo. No es correcto que nos impongan la obligación de toda la ley, porque eso está violando la obra del Espíritu Santo, quien es Dios mismo. Hace que nos centremos en las cosas que no son importantes y nos impide correr esa carrera a la que fuimos llamados. Entonces, la circuncisión hay que comprender que representa una religión del logro humano, o sea, de lo que el hombre puede hacer por sus propias obras. Y Cristo representa o significa una religión del logro divino, de lo que Dios ha hecho a través de la obra terminada en la cruz por Cristo. Entonces, circuncisión significa ley, las obras y la servidumbre. Y Cristo significa la gracia, la fe y la libertad. Entonces, cada hombre debe elegir de alguna manera qué decisión tomar, qué vas a elegir. Porque a veces elegimos y detrás de nuestra elección pues hay algún motivo. ¿Cuál es el motivo? Es como el legalismo, o sea, realmente por tus propios méritos, por tu egocentrismo, o realmente va a ser por la sola fe, en la sola gracia que nos da libertad, obviamente dando toda la gloria a Cristo porque Él es el que nos salva. Entonces Pablo dice que un poco del mundo o un poco de mala dirección doctrinal va a infectar a una iglesia entera. O sea, tantita levadura va a leudarla más. Entonces, aquí tenemos que aprender de que no debemos dejar entrar cosas del mundo ni mala dirección doctrinal, porque puede de alguna manera infectar toda la iglesia, ¿no? Y los que se prestan, dice Pablo, para estas cosas, y los que promueven estas cosas, lamentablemente se enfrentarán a la justicia de Dios. Van a tener juicio sin importar sus rangos, sus estatus, quienes sean. Entonces el legalismo, ¿qué estamos viendo? Que quiere tomar la gloria de Dios, quiere quitar la gloria de la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Entonces Pablo dice que hay que apartar a estos y hay que despedirlos. Los legalistas no se deleitan en una sana doctrina porque quieren que la gente se fije en ellos. Ya dijimos que son egocentristas, por eso cuando hay un predicador como Pablo que vive únicamente para la gloria de Dios, no les agrada, no les gusta, siembran chismes contra él y ven la manera de desprestigiarlo, le empiezan a buscar errores como pasó con Pablo. Entonces no permitas estas cosas en la congregación, pastor, allá en tu congregación, pastor, no permitas estas cosas, porque por eso vienen las divisiones. Estate vigilante y confronta estas cosas, porque hay gente que enseña bien, pero no tiene el carácter para de alguna manera confrontar estas cosas. Y tiene tu papel como el que apacienta la grey, es esta, no solo es enseñar. Tú tienes que confrontar estas cosas. No hay preferencias, a veces la misma familia está perjudicando. No hay preferencias en el reino de Dios, así sea tu familia terrenal. Busca el reino de Dios y su justicia. Los legalistas solo quieren que tengas celos por sus propios grupitos, hablan mucho del amor, pero no es un amor del Espíritu Santo, porque desprecian al resto de los demás, desprecian al cuerpo de Cristo y pecan contra ellos. En cambio, tú que quieres realmente ser fiel al Señor, ama a la iglesia de Cristo con amor no fingido, no hay excepciones. Porque es trágico que el Señor Jesús, que murió en la cruz, que derramó su sangre, que dio su vida, su alma, su agonía, su amor por nosotros, recibiendo la ira santa de Dios Padre, y que sea en vano, que no sea aprovechado. Junto a él murieron dos hombres con el Señor Jesús. Uno puso su confianza en el Señor Jesús y fue para vida eterna. Pero el otro vimos que desconfió, no creyó en él para salvación, confió en sí mismo. ¿Acaso hubo algún beneficio para este ladrón por despreciar la gracia del Señor Jesucristo? No hubo ningún beneficio, fue de perdición para él. Entonces yo te digo, no caigas en el mismo error y vuelve al Señor. Y para esas personas que no conocen al Señor Jesucristo, que no han tenido un encuentro con el Señor Jesucristo, ¿por qué? Porque no hay la evidencia de que estén caminando con Dios, no hay evidencia de una regeneración.
Busca escuchar las enseñanzas y clama al Señor Jesucristo que te libre de esa esclavitud en la que te encuentras. Espero que Dios obre en tu corazón, obre en mi corazón, obre en el corazón de todos para que podamos de alguna manera ser libres o volver al camino y glorificar a Dios. Que Dios bendiga sus vidas grandemente. Sé que